yo hoy no tenía planificado hacer este vídeo. Tú dirás, ¿de qué me vas a hablar hoy? Bueno, hoy es el vídeo de todos los vídeos. Hoy se van a resolver muchas dudas de mucha gente. Hay muchísima gente que no entiende qué está pasando, que no entiende por qué le ha subido la cesta de la compra, que no entiende por qué enviamos tanques a Ucrania. Y con este vídeo se van a resolver muchísimas dudas. Pues ya me estás poniendo los pelos de punta. Vamos allá, vamos allá. Bueno, pues tú me has pasado un PDF, yo lo tengo aquí. Cuando tú quieras lo compartimos y cuando quieras comienza con tu exposición. Pues si quieres, pon la primera diapositiva, la primera imagen, y vamos a empezar a contar lo que está pasando. Pues ahí la tenemos, es suficientemente bien. Lo voy a poner un pelín más grande. Ahí se ve mejor. Incluso lo podemos poner, sí. Venga. Hay mucha gente que no entiende por qué estamos enviando material de guerra a Ucrania cuando no estamos en guerra. Y a esa gente lo primero que hay que decirles es que se equivocan. Señores, estamos en guerra. Estamos inmersos en una guerra mundial energética, en el cual hay diferentes escenarios y diferentes acciones y reacciones. Hay dos bloques en esta guerra. Por un lado, el bloque occidental, liderado por Estados Unidos y sus aliados, y por otro lado... Stop. Por favor, vamos a hablar con propiedad. Estados Unidos y sus vasallos. Bueno, sus colonias, si quieres llamar. Somos sus vasallos. Yo lo digo de forma técnica, pero si quieres llamar colonias, colonias. Efectivamente. Colonia también me ha gustado, me ha gustado. Y por otro lado, Rusia y sus aliados, ¿vale? Los actores son, sobre todo, en el bloque oriental, Rusia, China y la India, junto con el último invitado a esta guerra, que es Arabia Saudí. El objetivo de la guerra es el control del desarrollo energético en Asia y en qué moneda se va a hacer ese control y ese desarrollo. Un momento. Quiero digerir lo que acabas de decir, porque lo que acabas de decir es muy interesante. O sea, tú me estás diciendo que lo que está... Vamos a ver. Lo que está en juego es darle combustible a la potencia de manufacturación. Es decir, darle combustible a las naciones emergentes en Asia. Durante los próximos años, Asia, el bloque asiático, es donde se va a realizar la mayor demanda de combustible y el mayor desarrollo. Por lo tanto, en esta guerra lo que está en juego es quién le suministra este combustible y en qué moneda se hace. De acuerdo, pero siempre y cuando los consumidores sigamos comprando productos manufacturados en Asia. Según las noticias que yo tengo, las empresas ya están empezando a volver. O sea, esto es totalmente una guerra fría absoluta. El tema del comercio, quítalo. Aquí de lo que vamos a hablar es de una guerra mundial energética. Aquí lo que está en juego es quién suministra y en qué moneda el gas y el petróleo en los próximos años a los países emergentes de Asia. China, a la India, a Singapur, a todos esos países. Y entonces, en esta guerra energética lo que se está jugando es la desdolarización de Asia y la creación de suministros de petróleo y de gas entre los países del bloque asiático y Rusia. De eso va la guerra. ¿De acuerdo? La guerra va de acabar con que las transacciones de petróleo y de gas en Asia sean en dólares y cambiarlo porque sean en rublos, en yuan, en dinares, y acabar o limitar el suministro de petróleo y de gas de Estados Unidos, que se ha convertido en el principal productor de petróleo y de gas del mundo, y que ese suministro y ese gas vuelva a ser única y exclusivamente de Rusia, de Irán y de Arabia Saudí. En eso está la guerra y eso es lo que se está jugando en ella. Tengo un comentario que hacerte. Me ha llamado mucho la atención que hayas metido ya a Arabia Saudí. Arabia Saudí es un aliado histórico americano y ya tú lo metes de lleno con los BRICS. Sí, lo meto de lleno y lo demuestro. En las próximas gráficas voy a demostrarlo. Muy bien, pues adelante porque a mí eso... ¿Pasamos a la siguiente gráfica? Pasamos a la siguiente gráfica. Aquí tenemos. Esta es la causa.
Todo el mundo tiene que ver esta gráfica y meterse en la cabeza. Esta es la causa de la guerra. Esta es la causa de que te suba la inflación. Esta es la causa de que ahora mismo se esté matando a la gente en Ucrania. Esta es la gráfica. Como veis, el desarrollo en Asia en los próximos años duplica al desarrollo, por ejemplo, de Europa. Por lo tanto, el escenario es quién se queda con este pastel. ¿Y en qué moneda? Con el suministro del combustible. El suministro de combustible y de gas, y en qué moneda, porque eso es vital ahora mismo. La moneda es vital. La desdolarización de Asia es vital para ellos y es vital que no se produzca para nosotros. ¿Por qué? Ve a la anterior gráfica, lo voy a explicar. Ve a la anterior gráfica. A la anterior. La primera gráfica, que me acuerdo, la del mapa. Habréis visto que hay colores. Los colores es la deuda. Los países en rojo, mientras más rojo sea, más deuda tienen. Mientras menos rojo y más verde sea, menos deuda tienen. Si os fijáis bien en la gráfica, el bloque occidental está muy endeudado. Mientras que el bloque oriental apenas tiene deuda, menos la India, que está un poco más endeudada. Sí. Esa es clave en esta guerra. ¿Por qué? Porque si las transacciones energéticas se dejan de realizar en euros y en dólares, las monedas del bloque occidental caerían en picado. Y como viven de la deuda, o su principal es la deuda, sufrirían una crisis de deuda que las llevaría hacia abajo. Eso es lo que quiere provocar el bloque oriental. Lo que quiere provocar el bloque oriental es el aumento de la inflación para provocar el aumento en los tipos de interés y para provocar una crisis de deuda en el bloque occidental. Una crisis de deuda que sacuda a Estados Unidos y Europa y permita a los países decidir abandonar el pago en dólares y que ese pago sea en rublos, yuanes o dinares. ¿Te ha quedado claro, Elías? Y a Jesús, esto es un paradigma completamente distinto que yo no había contemplado y me parece que tiene toda la lógica. Es decir, China se cierra, porque China es la que causa todo, el origen nace en China, se cierra, ¿y qué pasa con los precios? Claro, los precios van al alza. Claro, los precios van al alza. Pero vamos a ver una cosa. Tengo un montón de gráficas donde explico todo lo que pasa con China, donde explico todo lo que pasa con la India, donde explico todo lo que pasa con Arabia Saudí. No te preocupes. Pero una cosa que te pregunto, vamos a ver. Que la inflación se dispare, beneficia al endeudado. Porque la inflación, la deuda es dinero y el dinero... Sí, eso lo voy a explicar también. Tienes razón. Pero en este caso, como el endeudado, sobre todo de lo que vive es de su moneda, la inflación perjudica a su moneda. Por lo tanto, por eso Biden en octubre pidió casi de rodillas a Rusia y a Arabia Saudí que subieran la producción de petróleo para bajar la inflación. El objetivo de Estados Unidos es que la inflación baje, el objetivo del bloque oriental es que la inflación suba. Lo vamos a ver. Hostia, qué bueno. Esto es un cambio de paradigma absoluto, tío. No había contemplado... Hostia, qué bueno, colega. Qué bueno. Si quieres pasar a la siguiente. Sí. Vamos a la siguiente. Ahí está. Bien. ¿Cuándo empieza esta guerra? ¿Cuáles son los orígenes de esta guerra? Si os fijáis, esta noticia es de 2017, no es de marzo del 2022, 2017. En 2017 Rusia ya quería abandonar el dólar. Rusia ya quería que sus intercambios energéticos fuesen en rublos. Y ya propuso que en la bolsa mercantil de San Petersburgo, quien quisiera comprarles petróleo lo hiciera en rublos. Eso no fue de hace 2 días, eso fue de hace ya 5 años. O sea, la idea del bloque oriental de abandonar el dólar lleva ya muchos años fraguándose. Lo que está pasando es que Rusia, con la invasión de Ucrania, ha provocado ese cambio y ha creado ese cambio. Pero bueno, la invasión de Ucrania no la ha forzado Rusia, precisamente. Ahora, es mi teoría, ojo, esto es mi teoría, ¿vale? Mi teoría es, Rusia necesita una ruptura. ¿Para qué? Para provocar el cambio y la desglobalización de sus economías. Invade Ucrania y fuerza al bloque occidental a tomar acciones. ¿Cuáles son las acciones del bloque occidental? Las sanciones. El bloque occidental corta los suministros de gas y de petróleo de Rusia. A partir de ese momento, Rusia gira todos sus suministros a quienes, a sus aliados, a China y a la India. De esta forma, con las sanciones del bloque occidental mediante sanciones y con las acciones del bloque oriental mediante subida de la inflación, son las acciones y reacciones que vamos a ir viendo en esta guerra.
Para mí, la invasión de Rusia de Ucrania tiene dos objetivos. Una, efectivamente, controlar su zona de influencia y aumentar sus territorios, eso no lo voy a discutir nunca. Y dos, provocar las acciones del bloque occidental mediante cortar suministro de gas y de petróleo y cortar el pago en dólares en el petróleo y en el gas. Eso es lo que buscó Rusia invadiendo Ucrania. Y eso es decir, Rusia está ganando la guerra, es decir, Rusia ya está vendiendo su petróleo a China en otra moneda que no es el dólar, y a India también. Rusia financia la guerra con los beneficios que está obteniendo de la venta de su gas y de su petróleo en rublos. Con eso está consiguiendo financiar la guerra. El objetivo del bloque occidental es acelerar la derrota de Rusia. ¿Por qué? Porque el bloque occidental, Estados Unidos, lo que busca es la vuelta al status quo de 2021. El bloque occidental quiere una paz rápida, una victoria ucraniana rápida, para de esa forma conseguir volver a la situación anterior, es decir, a una situación en la que el dólar sea la moneda en la que se realizan los intercambios energéticos y no lo que está pasando ahora, donde el rublo es la moneda en la que se están haciendo esos intercambios. Ese es el objetivo. Por eso hemos enviado tanto material bélico a Ucrania. Y por eso Occidente se juega mucho en esta guerra. Mucho, mucho. Yo soy consciente de que Occidente se juega mucho, tanto, como que estoy casi convencido de que cuando ya no queden ucranianos, porque este momento va a llegar en el que Ucrania se quede sin levas, es que ya están, vamos, que los ejércitos regulares, ejércitos europeos intervendrán, porque es que aquí se está decidiendo todo, al margen de que en 2026 y 2026 creo que es el centenario de la Revolución China o de la unidad de China y tal, y Taiwán va a caer en manos. O sea, esto es que Occidente lo esto va a ir a todo. Más. Y ahora en las gráficas y en los voy a continuar, voy a explicar la evolución de esta guerra. Bueno, pasa a la siguiente gráfica. Vale, este es otro de los orígenes. Es la irrupción de Estados Unidos como gran suministrador de petróleo y de gas. Si os fijáis, en los últimos años, desde 2016, la evolución del gas en Estados Unidos es espectacular. Ha pegado un subidón brutal. Este es otro de los orígenes, esta es otra de las causas que asustan a Arabia Saudí y a Rusia y a China y que provocan la guerra. Si vas a la siguiente gráfica, vemos el petróleo. Este es el gas, la siguiente gráfica es el petróleo. Una pregunta que te hago, vamos a ver. Lo que me está diciendo esta gráfica es que efectivamente en 2016 decide Estados Unidos convertirse en el máximo exportador y fíjate tú ahí la caída de la pandemia. Eso es el COVID. Y sale todavía mucho más lanzado porque ya empieza el follón de Ucrania. China firma acuerdos que luego contaremos por qué lo firma. China firma acuerdos con Estados Unidos para convertirse en su mayor importador de gas en 2021. Veremos a ver luego el cambio chino. En 2021 China era el mayor importador de gas de Estados Unidos. Muy bien, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Esto es el petróleo. Como veis pasa lo mismo que con el gas. Estados Unidos en la década de los 2010 pega un subidón con el fracking y adelanta a Rusia y Arabia Saudí en el suministrador de petróleo. Esta es otra de las causas que hace que Arabia Saudí cambie de bando. Cuando Arabia Saudí ve la amenaza americana, la amenaza de Estados Unidos como proveedor de petróleo, sobre todo en Asia, decide cambiar de bando y empieza a acercarse a China y a Rusia. Pero pasa una cosa, y aquí te quiero yo comentar, porque yo he visto entrevistas que ha dado Mohammed bin Salman diciendo que a Estados Unidos no le quedan más de 10 años de exportación de petróleo al ritmo que lleva ahora mismo. Arabia Saudí aguantaría y Rusia aguantaría. Estados Unidos no va a poder aguantar el tipo al ritmo al que va. No tengo ni idea de lo que consiguieran o no, pero el momento clave de machacar a Estados Unidos y de conseguir quitar el dólar en las transacciones económicas en Asia es ahora. Y por eso se ha lanzado ahora con fuerza. Se la están jugando toda, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, desde el punto de vista de, hombre, por supuesto, yo como las modelos, ¿no? Yo quiero la paz en el mundo, pero a mí
yo siempre he sido un fan de la Guerra Fría, porque desde mi punto de vista no hubo otro periodo en la historia en la que hubo más desarrollo científico-tecnológico por el mero hecho de estar ahí dos potencias compitiendo. Hostia, yo creo que estamos en una segunda edición de la Guerra Fría. Sí, a mí esta es la segunda edición. Alucino en colores. Lo que pasa es que ya no hay un Frederick Forsyth para que escriba libros sobre esto. La gente no estaba líos. Ucrania es en 2023 lo que Vietnam era en 1970. Así de sencillo. Afirmativo. Son guerras de desgaste entre los dos bloques. Exactamente. Desgaste y bueno, yo estaba flipando ayer cuando estaba viendo lo de los Leopard. Pero vamos, no quiero desviar el tema, así que vamos a pasar a la siguiente gráfica, si quieres. Esto es para que veamos un poco quiénes son los actores. Como veis, los mayores productores de gas son Estados Unidos, el primero, 24% en 2020, Rusia, Irán y China. O sea, estos son los actores principales. Tengo una pregunta, Jesús. ¿Que Estados Unidos haya conseguido esa cuota es por demérito de que Rusia no pueda vender a cuenta de las sanciones? No, esto es 2020. Fíjate la fecha. Vale, de acuerdo. Por eso. Estas gráficas para que la gente entienda hasta qué nivel ha llegado Estados Unidos con el gas y con el petróleo y por qué se ha provocado la guerra. Entonces, os tiene que quedar claro que lo que está en juego es el control de Asia. Es quién suministra gas y petróleo y en qué moneda en Asia. Eso es lo que está en juego. Esta es otra noticia más para que veáis que Rusia no abandona el dólar en 2022. O sea, Rusia ya antes había bajado, en 2020 ya había bajado del 90% de sus transacciones en dólares al 46%. Y, esto es muy interesante, otros países estaban interesados también en hacer lo mismo. Y entre ellos te encuentras a China, a Turquía, a Irán, a la India y a Brasil. Esos países también han empezado a coquetear con la posibilidad de abandonar el dólar. Turquía es un país OTAN y Brasil, pues ya hemos visto lo que ha pasado con Bolsonaro, ¿no? Brasil era un jugador importante. A mí me ha causado mucha sorpresa que desde Rusia y desde los BRICS no se haya hecho nada por ayudar a Bolsonaro, ¿eh? Bolsonaro pertenece al ala extrema derecha y pertenece un poquito al club de Putin, de Trump. Entonces, esa es otra historia de la que no quiero hablar hoy, pero que probablemente estés apuntando en el camino correcto. Estás apuntando a que Estados Unidos está más tranquila con el cambio actual de gobierno en Brasil que lo que estaba antes. Hombre, claro, si es que lo han hecho ellos. Ellos por las noticias que hay es que, bueno, las noticias no es oficial, pero por lo visto a Bolsonaro. Turquía juega un papel también importante. Por ejemplo, Turquía ha frenado la adhesión de Suecia y de Finlandia a la OTAN. O sea, ahí Turquía también es un poco un actor interesante. Sí, que juega y el otro día, bandos. El otro día con ha habido quema de Corán ahí en Suecia y tal, y a partir de ese evento Erdogan ha dicho que se olvide de entrar en la OTAN. O sea, y Turquía no es moco de pavo, ¿eh? Turquía tiene un ejército muy potente y es un país que está en una situación en una geolocalización muy interesante. Es un país así entre Asia y Europa. Es un país que está muy bien posicionado, así como España también está muy bien posicionado. Turquía es muy interesante. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, aquí está ya la guerra de Ucrania y esta es una de las primeras acciones de la guerra. Inmediatamente que estalla la guerra de Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido cortan todo suministro de gas y de petróleo a ruso, y la Unión Europea tarda más, pero como ya habéis visto en diciembre, también corta el suministro de gas y también corta el suministro de petróleo. Esta es una de las primeras acciones del bloque occidental: cortar y sancionar cualquier intento de compra o de venta de petróleo y de gas ruso. Esta es la primera medida que toma el bloque occidental. Pero una pregunta que yo te hago, según lo que yo tengo entendido, Estados Unidos no deja a sus vasallos, ordena a sus vasallos que no compren combustible ruso, pero según tengo yo entendido,
por Alaska sí que están comprando. En el estrecho de Bering, ahí están cruzando, por los americanos. Por debajo de lo que pase, te digo lo oficial. O sea, te digo un poco para que la gente entienda las acciones y las reacciones de esta guerra. Una de las acciones, la primera, son las sanciones al petróleo y gas ruso. Es que Europa deja de comprar gas a Rusia, Estados Unidos deja de comprar diésel y deja de comprar petróleo a Rusia. Es un poco general. ¿Que luego por debajo ocurran cosas extrañas? Pues sí, ocurrirán. Eso estoy seguro. Como el tema de la India, que vende petróleo ruso luego a Estados Unidos por debajo. Hay muchas cosas raras. Es que lo de la India es para puentear las sanciones. La India puentea las acciones. Lo venden como petróleo. En otra gráfica, el papel de la India, que es muy interesante. Luego lo vamos a ver. Muy bien, pues vamos allá. Perdón. Si sigue la siguiente gráfica. Vale. A la acción del bloque occidental, o el bloque Estados Unidos, si quieres mejor llamarlo, le sigue la reacción, ¿vale? La reacción de Putin en cuanto le hacen estas sanciones, ¿cuál es? Dejar de comprar en dólares. A partir de ahora, cualquier país que le quiera comprar suministros a Rusia tiene que hacerlo en rublos. No puede hacerlo ni en euros ni en dólares. Puede hacerlo en su moneda nacional o en rublos. Cuidado, eso es importante, mucha gente no lo sabe. No solamente permiten la compra en rublos, también permiten la compra en dinares, en yuanes, lo que no permiten es en euros y en dólares. Y otra cosa importante es que para comprar los rublos tienes que hacerlo con oro. Claro, otra cosa importante. Por eso es el subidón del oro. Eso es otra cosa claro, importante. Tienes que ir a la bolsa de San Petersburgo, creo que es, y comprar rublos en oro. Y ellos, y con esos rublos, ya compran las materias primas. Claro, esto es un poco para que vea la gente que sigan la cronología. Estamos en marzo de 2022. Acción del bloque Estados Unidos, sanciones, reacción del bloque oriental o bloque Rusia, prohibir la compra en dólares o en euros. Vale, con esta reacción de Rusia lo que provoca es un subidón en el rublo. Como podéis ver, el 8 de marzo de 2022 el rublo estaba en 0,007 y al tomar esta acción el rublo pega un subidón y se pone a más del doble. Y actualmente está en el doble de lo que tenía el valor del rublo en marzo del 2022. O sea, es la única subido, ¿no? Con la caída de cuando cayó el euro y cuando cayó todo menos el dólar, la única que aguantó fue el rublo. Sí, lo vamos a ver en la siguiente gráfica también. La siguiente gráfica es la gráfica que ya te puse en su día, que es donde se ve como el rublo se posiciona por encima del resto de monedas. Cómo se posiciona por encima del dólar, por encima del euro, por encima de la libra o del yen. O sea, lo que muestro con estas gráficas es que el movimiento ruso de que a partir de ahora las transacciones energéticas sean en rublos produjo que su moneda se revaluara por encima del resto de monedas. Esto es muy importante que la gente lo entienda, porque realmente lo que está en juego es esto. Si el bloque Rusia gana, si al final todas las transacciones se hacen en yuanes, en rublos, y el bloque occidental, el bloque Estados Unidos, Europa pierde, el dólar y el euro se van a devaluar, mientras que el rublo, el yuan o el dinar se van a revaluar. Esto es muy importante y nos afecta muchísimo, porque tenemos una enorme deuda. Si perdemos la guerra, probablemente acabemos en una crisis de deuda. Pero yo te pregunto, si nosotros no nos conviene llegar a un acuerdo. Hombre, pienso que sí. Claro, yo quiero creer que sí. Yo quiero creer que al final acabaremos en una paz o acabaremos en un acuerdo en el cual, pues, no sé, el porcentaje de transacciones ya no sea $100, pero lleguemos a un acuerdo de no hacernos más daño. Porque, claro, también ellos están sufriendo, también el bloque oriental también está sufriendo pérdidas económicas. Entonces, en algún momento se parará esta guerra energética. Joder. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Vale. En el momento que suceden todas estas cosas en marzo, se produce una cosa, y es que Rusia se convierte en el principal exportador de energía y de gas a China y también se convierte en el principal proveedor de petróleo a la India. Esto era uno de los grandes objetivos que buscaba Rusia. Rusia buscaba esto, buscaba que se convirtiese en el gran proveedor de Asia, se convirtiese en el gran proveedor de China, se convirtiese en el gran proveedor de la India y a la vez evitar que las transacciones fuesen en dólares y en euros. Este es un poco el objetivo que consigue Rusia y por qué
se financia la guerra de Rusia. Esto, al hacerse en rublos, al venderse gas y petróleo en rublos, la ganancia económica para Rusia es enorme. Por eso se está manteniendo. Y una pregunta, Jesús. ¿Tiene Putin en Asia, en toda Asia, tiene algún país infiltrado? Es decir, ¿o están todos con él? ¿Su zona de influencia entre Rusia y China están con él? Son todos intereses, Elías. No es, son todos intereses. ¿Vale? Entonces, hay unos acuerdos firmados. Yo pienso que sí. Yo pienso que esto no es de 2022. Yo pienso que secretamente, seguramente tengan acuerdos que desconocemos. Porque está claro, o sea, tú ves las jugadas, cómo van evolucionando los acontecimientos, y te empieza a quedar claro que esto no fue de repente. Esto no es algo de, venga, vamos a hacer esto, venga, vamos a hacer esto otro. No. Esto está muy estudiado y muy planificado. Por lo menos es mi teoría. Yo puedo ser un loco, pero es mi teoría. Sí, pero como yo te lo digo porque como hemos visto a la von der Leyen ahí en Turkmenistán, digo, joder, claro. Está intentando convencer. Claro. Sí, totalmente. El péndulo con la flauta de hay que intentar quitar aliados. Evidentemente hay que cortar vías. O sea, esto es una guerra. O sea, hay que cortar vías de financiación. El bloque occidental, Estados Unidos, tiene que conseguir, como sea, que algunos países abandonen estos suministros y entorpezan el plan ruso, chino, iraní de suministrar el petróleo y el gas entre ellos. Joder, qué bueno, tío. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora otro de los actores en esta guerra, que es China. China en noviembre, os acordaréis todos, realiza acuerdos con Estados Unidos y se convierte en el gran importador de gas, hasta un punto que el gas llega a cifras récord. ¿Os acordáis? Noviembre de 2021. Bien, ¿qué es lo que hace China? China en noviembre del 2021 compra un montón de gas, hace un montón de acuerdos con Estados Unidos, pero una vez ocurre la guerra, cambia el suministro de gas que le estaba llegando por Estados Unidos a el ruso, que es mucho más barato porque no le llega licuado como el de Estados Unidos. Pero, y con los acuerdos que tenía con Estados Unidos, ¿qué hace Rusia? ¿Qué hace China? Pues todo ese gas que había comprado y que había firmado con contratos con Estados Unidos, lo que hace China es venderlo a Europa. O sea, China vende el gas que había comprado y había acordado con Estados Unidos en 2021, lo vende ahora mucho más caro a Europa. Joder, macho. ¿Por qué? Jesús, porque tiene el gas ruso. Como tiene el suministro ruso garantizado, lo que hace es esa jugada. Nosotros. Entonces, ¿qué coño hacemos nosotros? Nosotros somos los Paganini, pero nos dan por todos lados. Ganan los americanos, ganan los chinos, ganan los rusos, siempre somos nosotros los que caemos. Exacto. Sí, no, la explicación es esa. O sea, los chinos han hecho una ganancia brutal, porque han cogido, ahora tienen gas súper barato ruso, y dicen, ¿y qué hacemos con todo el gas que le hayamos comprado a Estados Unidos? Pues se lo vendemos a los europeos. Esto es real, Estas noticias son ciertas, las podéis buscar por internet, No me lo estoy inventando nada. Joder, qué pasada, tío. ¿Y el petróleo? ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Qué papel juega China con el petróleo? Pues, si os acordáis todos, en noviembre, China tuvo un gran brote de COVID. Ese COVID hizo que se cerrara su industria. Bien, ese cerraje hacia su industria, la clausura de toda su industria en China, fue lo que provocó que bajara el precio del petróleo. Hasta un punto que bajó el petróleo un 25%. A causa del COVID y a causa de la liberación de las reservas energéticas estratégicas de Estados Unidos. Esas dos causas provocan que baje el petróleo y provocan que baje la inflación a partir de octubre-noviembre. Si os acordáis todos, fue el milagro. De repente la inflación pasó de un 10% en agosto a un 6% a finales. ¿Cuál fue la causa? China. China es la causa. China, con el COVID, cierra su industria, la demanda cae, el petróleo cae, la inflación cae. ¿De acuerdo? Vale. ¿Y qué hace después China? ¿Por qué ahora China de repente pasa de COVID 0 a COVID 1 millón? Sí. Porque lo que hace China es aprovechar que el petróleo estaba por los suelos, comprar una brutalidad de cantidad de petróleo a la espera
de que la reapertura de su industria provoque un aumento de la demanda, haga subir el precio del petróleo y venda lo que ha comprado a 76, lo venda a 100. Lo vais a ver en la siguiente gráfica. Y además, antes de pasar a la gráfica, eso lo has visto tú, pero yo también lo está viendo Josu John y más, lo están viendo en CEPSA, han avisado al gobierno, a partir de febrero, agüita que viene en curva, Más que de febrero, porque en febrero estamos cubiertos por la compra masiva de petróleo, el mes que os tiene que preocupar es marzo. A partir de marzo, el diésel y la gasolina se van a poner por las nubes. Vamos a pasar de los 2 euros casi seguro. ¿De acuerdo? ¿Y qué otra acción ha hecho en diciembre China? No solamente la compra masiva de petróleo. Otra de las acciones que ha hecho es acuerdos con Arabia Saudí para que el petróleo que le compra sea en yuanes en vez de dólares. ¿De acuerdo? Estas noticias de hace unos días. ¿Por qué hace esto China? Porque China está en el mismo juego que Rusia. Acabar con las transacciones en dólares en Asia y que las transacciones sean en rublos o en yuanes. Mira, Jesús, te voy a comentar una cosa. Yo no recuerdo a quién se lo escuché, pero es a partir de 2002 cuando China habla con los americanos y les dice, oye, yo también quiero jugar a tu juego, también quiero una maquinita para imprimir, yo quiero participar en todo este chanchullo del dinero que tú tienes. Y los americanos le dicen que no. Y ese es el origen. Y estamos viendo que han tardado 20 años, pero se está haciendo. Lo que hace Rusia invadiendo Ucrania es precipitar los acontecimientos, pero esto es antiguo. O sea, el deseo chino y ruso de dejar de comprar petróleo en dólares es muy antiguo. Pero claro, ya has visto la brutal deuda que tiene Estados Unidos. Como consigan desdolarizar Asia, Estados Unidos tendrá un enorme problema, un problemón. No, yo voy a ir más allá. Yo creo que el problema lo vamos a tener nosotros, porque los americanos no permitirán que se llegue a ese punto. Y si tienen que hacer lo que sea, lo van a hacer. Entonces, si tienen que meter una superguerra en Europa, la van a montar. Yo no tengo la más mínima duda. No tienen escrúpulos y les da igual todo. A ver, han enviado, están rozando el tema nuclear con el tema de los tanques, porque hay mucho en juego. Si no, no lo harían. Yo imagino que estas gráficas que te acabo de poner, seguro que lo han puesto encima de la mesa a Alemania, cuando se negaba a enviar los Leopard. Se los han puesto encima de la mesa. Te voy a decir una cosa, el tema de los tanques, que tú lo has dicho ahora, el tema de los tanques es mucho más grave de lo que parece, ¿eh? No es como mandar 4 pistolas, 4 metralletas o 3 bazocas, no. Los tanques llevan una infraestructura en segunda línea y en tercera línea. Los tanques no se los das tú a los ucranianos y los ucranianos le dan un botón y el tanque funciona. Tú el tanque tienes que poner unas líneas de logística, segunda, tercera línea, suministro. O sea, ahí va a haber alemanes, ahí va a haber españoles, ahí va a haber polacos. Es una declaración de guerra total. Es una total declaración de guerra. Entonces, pero fíjate lo que hay en juego, Elías, para que hayan tomado esa decisión. Lo que hay en juego. Mucha gente piensa, pero, joder, en la guerra de los Balcanes no hicimos nada. ¿Por qué en esta sí? Porque hay mucho en juego. Porque está el tema, como gana el bloque oriental y el dólar deje de usarse como moneda y el euro deja de usarse como moneda en transacciones económicas en el petróleo, queda amenazado la deuda en Europa y en Estados Unidos. Muy amenazado. Si quieres vamos a la siguiente. Sí. Esta gráfica es para que veáis lo que os he dicho. Como hasta noviembre el Bren estaba casi en 100 y en el momento en el que China cierra toda su economía por el tema del COVID, baja a 76. Y fijaros ahora en enero cómo al abrir China su economía vuelve a subir el petróleo. Y ahora mismo estamos en 88. Creo que hoy estamos ya también en 88. Y lo que subirá, lo que le queda, porque esto acaba de empezar, ¿eh? Claro, fijaros, la inflación está muy vinculada al petróleo, a la energía. En el momento en el que baja el petróleo, baja la inflación. Baja la inflación, los mercados piensan que los bancos centrales van a relajarse y sube la bolsa. Ahora, cuando cambiemos de tendencia y suba la inflación, se va a producir el efecto contrario. Los bancos centrales van a reforzar su subida de tipos y esto va a provocar que baje la bolsa y va a meter más tensión en el Euribor y en los tipos de interés. Estos acontecimientos son los que nos esperan en 2023. Subida del precio del petróleo
subida de la inflación y mantenimiento de las políticas de los bancos centrales. Joder. Esta gráfica nos muestra la demanda de petróleo de este año. La naranja en rayas es 2023. La roja, por ejemplo, es 2022. Fijaros marzo. En marzo es cuando vamos a pegar una subida en demanda de petróleo muy por encima a la demanda que había en marzo de 2022. Y fijaros a qué precio se puso el petróleo. ¿Vale? Y el tema es agosto. Agosto es uno de los meses más peligrosos. Porque en agosto sí que vamos a pegar un subidón. Vamos a estar por encima de los 103. Esto es lo que nos está. No podemos llegar a 103. Yo no creo que vamos a llegar. Estas son las previsiones. Ya, mira, Jesús. Hemos estado, en noviembre del 18 estuvimos en 102 millones de barriles. A partir de ahí ya nunca hemos vuelto a pasar de los 100, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a los 103, 104? Es imposible. Porque China va a aumentar su demanda. Porque China está muy interesada, el bloque oriental, China, Rusia, están muy interesados en que la inflación suba. Y la forma de hacer subir la inflación es aumento la demanda hasta 103 y mantengo o disminuyo la producción de petróleo. Por eso Arabia y Rusia le dijeron a Biden que se fuera a su casa cuando les pidió aumentar la producción. Esa fue una de las causas. Esto no es casual. Entonces yo interpreto que si hay un aumento de la demanda y no hay un aumento de la producción, sí, la demanda podrá demandar, pero si no se produce, el precio pujará al alza y no pasaremos de los 84, 85, probablemente no podamos pasar. Pujará al alza, ¿no? Mucho. Y China está muy tranquila, ha comprado muchísimo petróleo y tiene garantizado el suministro por Rusia. O sea, China está muy, muy tranquila. O sea, esto lo va a provocar China y sí, pienso que va a haber lo que dicen los analistas de que vamos a ir a los 110, seguro. Recuerda que a más de 120 se provoca recesión. Entonces no creo que pasemos de 120. Ojo, hablas de precio, no de millones de barriles diarios. A más del 120 se provoca recesión. Yo no creo que pasemos de ahí, porque no le interesa a nadie la recesión. Pero sí que estaremos en un nivel 110, 105, que provoque inflación en Estados Unidos y Europa para de esa forma debilitar al euro y al dólar. Yo sí que creo que esto va a ocurrir. Sí que me creo la gráfica. 110, 105 son asumibles. Y si quieren hacer daño, hostia, es que estamos hablando de que China ha abierto, si tú me estás diciendo en esta gráfica que tenemos aquí, que nos vamos a ir a una demanda de 103 millones de barriles diarios, hostia, es que no se puede esa cantidad. Es que no se puede llegar ahí. Ahí no. Bueno, mío, no es de la Agencia Internacional de la Energía. Son gráficas de la IAE, no son mías. Esas son las estimaciones que tienen. La también es de la Agencia Internacional de la Energía. De la IAE. Sí, esto no es mío. No veo, pues esto va a ser un pelotazo, ¿eh? Madre mía, pues nos van a matar. Yo, hostia, yo no sé la gente qué pensará, porque como con tanta propaganda, pues la gente puede pensar. A mí yo tengo amigos que me mandan WhatsApp y me dicen, vamos a ganar la guerra, como si ellos fueran americanos, o yo qué sé, vamos a los tanques, y se emocionan y tal, y de verdad que no entienden todo eso. Pero yo personalmente creo que la guerra la están ganando los asiáticos de calle, ¿eh? Creo que la están ganando ellos, tío. Creo que nosotros... Lo que pasa es que la sangre no está llegando al río. Gracias a la propaganda y al marketing de los PowerPoint y de los Excel, joder, es que no llegamos, tío. Es que la gente parece que no se está enterando. Pero ya esta mañana estaban diciendo, incluso en el programa de Carlos Herrera, un tío que le estaba diciendo, bueno, pero ha bajado el paro. Y dice, no, eso nada. Han descendido las horas trabajadas y se ha repartido entre la gente. Donde había uno trabajando antes, pues ahora hay 3 y ganando, por supuesto, menos. O sea, es que están haciendo un maquillaje que es impresionante. Pero bueno, el objetivo, que es que la gente no se entere, se está consiguiendo. Madre mía. En fin, vamos a seguir viendo. Esta no te la he puesto. Esto es diciembre de 2022. Como veis, estoy yendo un poco de forma cronológica. La gráfica que vimos fue en noviembre, octubre. Ahora estamos en diciembre de 2022.
Vale, en diciembre de 2022 es cuando la Unión Europea acuerda el tope de 60 euros por barril. Esta acción es muy importante porque este tope no solamente implica el transporte de petróleo ruso a la India o a China, implica que cualquier petrolero que quiera transportar petróleo también a Europa tiene que forzosamente poner este tope al petróleo ruso. ¿Esto qué quiere decir? Que si Rusia quiere poder transportar su petróleo a un precio mayor, tiene que tener su propia flota. Importantísimo. Si Rusia quiere evitar este tope de la Unión Europea, tiene que tener sus propios petroleros. ¿Vale? Y en esta jugada entra en acción la India. La India está llegando a acuerdos con Rusia para ayudarle a fabricar petroleros que puedan transportar petróleo a la India y a China. Rusia quiere crear una flota paralela de petroleros que no estén vinculados a la Unión Europea o a Estados Unidos. Esto es muy importante. Y la segunda noticia, lo que hablo es que de la acción del bloque occidental poniendo el tope al petróleo, viene la reacción de Rusia prohibiendo la venta de petróleo a cualquier país que haya puesto estas sanciones, es decir, al bloque occidental. Esta prohibición a partir de febrero es lo que va a provocar lo que acabas de decir tú, el aumento del diésel, por ejemplo, porque a partir de febrero Rusia ya deja de suministrar diésel a Europa o a Estados Unidos, lo cual nos va a llevar a un subidón en el diésel a partir de febrero o marzo. Claro. El diésel, yo precisamente el otro día estuve mirando la gráfica que tú, una portada una diapositiva tuya en la que venía el consumo de diésel del país. Y es increíble, multiplicas casi por 5 el consumo de gasolina, ¿eh? Es increíble lo que se consume de diésel. Y claro, nosotros, la producción de diésel en nuestras refinerías europeas es diésel de los Urales. Y ahora entran en vigor ya han entrado, creo, la prohibición. Pues yo no sé, tío. Yo no sé. Esta es una de las razones por las que muchos economistas hablan de que va a haber un subidón en los precios energéticos. La prohibición de Rusia de exportar petróleo junto a las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos pues van a provocar todo esto. Como veis, es otra demostración más de acción-reacción en la guerra. Acción por parte del bloque occidental de poner un tope al petróleo, reacción del bloque oriental, prohibir la exportación de petróleo y de gas a Rusia, a Estados Unidos y Europa. Jesús, ¿tú piensas que habrá racionamiento en España? Han comprado muchísimo diésel, han comprado muchísimo estos años. Por eso pienso que en febrero no vamos a ver un gran aumento, va a ser en marzo. Pero sí que podemos, yo sí que me creo lo que ha dicho, eso lo ha dicho Repsol, no yo, Ocesa, Sí que me creo que puede haber problemas, perfectamente podrían haber problemas. Sobre todo con el diésel. Piensa que con el fracking americano podemos abastecernos, pero es que el fracking no vale, como acabas de decir tú, para las refinerías europeas. Las refinerías europeas están creadas o están orientadas al diésel ruso, al diésel de Urosulares, no al fracking americano. Claro, pero es que además de eso, el fracking es más volátil y no genera diésel. Son cadenas de carbono más cortas. Entonces, el diésel son cadenas más largas. Entonces, no hay posibilidad de hacer diésel. El fracking no vale para diésel. Entonces, hostia, tenemos un problema. Y yo sí creo, por ejemplo, yo cuando el gobierno ha dicho que quita lo de los 20 céntimos, pero se lo permite a los transportistas, eso ya es un racionamiento. Eso ya es un racionamiento. Eso genera inflación y machaca lo que está haciendo el Banco Central Europeo subiendo tipos. Y eso también lo está provocando China y el bloque oriental. Quieren también eso. Quieren también que las economías entorpezcan la labor de los bancos centrales para que los bancos centrales suban aún más los tipos. Es decir, la jugada es ¿cómo corto el suministro o cómo machaco a Estados Unidos y Europa? Con la inflación, la machacas. Si le subes la energía, si le subes el petróleo, provocas un aumento en sus tipos de interés. Y por eso están haciendo todas estas acciones. Mira, fíjate lo que dice Ruteros Planetarios. Dice, Estados Unidos invadirá Arabia Saudí. Eso no va a pasar. Los Estados Unidos lo que saben hacer es meter follón. Y yo personalmente creo que los Estados Unidos lo que harán será meter en follón
a Irán con Arabia Saudí. Creo que harán algo de eso y ya ellos se presentarán como los pacificadores y las historias y la gente sacará las banderitas americanas a su casa y se pondrá camisetas con la bandera americana. En fin, yo creo que irán por ahí. Pero bueno, antes de hacer mi vaticinio, creo que tenemos que pasar a la siguiente diapositiva. Esto es un poco de lo que hemos hablado. Como consecuencia de todo esto, la prohibición europea al gas ruso y la entrada de todas estas sanciones a partir del 5 de febrero. O sea, el 5 de febrero es una fecha importante porque es el momento en el que se produce el corte total de diésel a Europa y a Estados Unidos. A partir de ese momento. Entonces ahí sí que nos tenemos que empezar a preocupar. A partir del 5 de febrero nos tenemos que empezar a preocupar porque vamos a ver cómo aguantamos. Vamos a ver si todas han hecho mucha copia de diésel. Yo pienso que no va a haber un problema de suministros inmediato. Pero sí que en marzo podría haber un problema. Hay mucho, el consumo es una bestialidad del diésel, ¿eh? Entonces, ¿dónde acumulas tú tanto? Eso no lo comemos. Al final no te queda otra más que encerrar a la gente. No te queda otra. Te tienes que inventar alguna película para encerrar a la gente. Porque si no, la gente, el 40% del consumo de combustibles lo consume la gente con sus movimientos, con sus desplazamientos particulares. No son los profesionales, el 40%. O sea, por eso se encierra la gente, joder. Por eso se encierran a la gente. Yo hago todas estas previsiones, pero si luego hay un cisne negro, si hay una clausura, si hay, claro, todo esto. Claro, yo siempre he hablado del cisne negro que probablemente, bueno, no probablemente, es que yo digo que vendrá este año. Yo digo que mi apuesta es esa, ¿no? Que dirán, ya veremos si es verdad o no, que dirán que Putin ha utilizado un arma nuclear o que Zaporilla se ha rajado, que hay un escape o algo, todo el mundo encerrado en su casa. Eso es lo que yo digo que dirán. Y todos los acontecimientos apuntan a que eso puede pasar perfectamente en marzo. Porque en marzo es cuando viene... En marzo algo pasará, algo ocurrirá en marzo. Claro, efectivamente. Algo ocurrirá en marzo. Vamos a ver si no voy a acertar ahora. Y esto es otra de las consecuencias de todos estos acontecimientos. Con todas estas noticias, lo que quiero es que la gente vea cómo a partir de ahora el gran suministrador de petróleo y de gas de Europa es Estados Unidos. Al cortar el suministro Rusia, al cortar el suministro por otras vías, la única vía que nos queda es Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos se coloca como el mayor proveedor de gas y de petróleo de Europa. Esta es otra consecuencia de esa guerra. Para bien y para mal. Para bien y para mal, pero esto no puede, esto no es sostenible. Estados Unidos no puede mantenerse a los niveles de extracción sin quedarse sin reservas estratégicas. Yo creo que esto es una medida de guerra, la están utilizando, pero no es prolongable en el tiempo, creo, opino. Hombre, claro, Estados Unidos siempre puede hacer una cosa, que es, tiene Sudamérica, es su patio trasero. Y entonces ahí ellos llegan y hacen y deshacen, ¿no? Entonces ahí está el petróleo de Venezuela y Venezuela es muy malo hasta que haga falta, ¿no? Cuando haga falta sí, fíjate cómo han intentado llegar a acuerdos con Venezuela. ¿Por qué? Por el tema del corte del gas del petróleo ruso. O sea, al final está así. Sí. Y Estados Unidos también está intentando ver vías para sacar su negocio. Así de sencillo. Estados Unidos, por ejemplo, si se produce un aumento de la inflación y machaca su economía, tienes un problemón ahí. Tienes un problemón. Bueno, Estados Unidos tiene varios problemas y entre ellos está el que yo creo que sería la salvación para Europa, que es que Estados Unidos tenga una guerra civil. Porque yo creo que los americanos están en un momento muy crítico. Esta guerra se libra en muchos frentes. Sí. Está en un momento crítico y, está al borde de la guerra civil. Y creo que eso le vendría muy bien a Europa, porque Europa necesita soltarse de la mano americana, pero no lo puede hacer así por las buenas. Entonces ahora si Estados Unidos hace como cuando Rusia colapsó en el 91, pues ya hasta luego, Luca, ¿no? Pero no es... Hay un dato muy importante que tenéis que ver. La liberación de las reservas estratégicas de Estados Unidos, que fueron de 19 millones de barriles, si lo comparas con el petróleo que ha comprado Rusia, representa el 60%. O sea, China. China ha comprado un 60% de lo que liberó en petróleo Estados Unidos en octubre. O sea, fíjate la cantidad de petróleo comparado con lo que liberó Estados Unidos que ha comprado China. Es una brutalidad.
Vamos a ver qué pasa con ese movimiento, pero va a ser muy importante en los próximos años, en los próximos meses. Pasamos a la siguiente. Y otro de los actores en esta guerra, que es Arabia Saudí, que para mí es uno de los actores más débiles. Es un poco el talón de Aquiles que tiene el bloque oriental. Porque Arabia Saudí siempre ha sido aliado a Estados Unidos, siempre ha sido un gran enemigo de Irán, y que ahora vaya de la mano de ellos es una de las cosas que más me chirría. Es lo que acabas de decir. Un poco contra natura y puede ser el eslabón que se rompa. Y además, Arabia Saudí no tiene un ejército potente, no tiene una... Es que, ya ves tú, si está ahí en guerra con Yemen y los yemeníes, que son nada, les están dando, se están aguantándole y les están dando dolores de cabeza, joder, pues sí que es verdad. Pero, ojito, Arabia Saudí no claudicó, incluso con visitas de Biden, incluso con una presión brutal de Estados Unidos en octubre, no disminuyó, o sea, no aumentó la producción de petróleo que le pidió Estados Unidos. Y si no lo hizo es porque algo tendrá, algún acuerdo tendrá fuerte. No lo hizo. Y además, hace poquito, el presidente de China visitó Arabia Saudí y llegaron a acuerdos. No se han hecho públicos, pero seguro que llegaron a acuerdos. Y es otro de los actores que va a suministrar petróleo a China a cambio de que esas ventas se hagan en yuanes. O sea, Arabia Saudí es un actor muy importante en esta guerra. Mira, el otro día yo sigo muchas noticias del entorno de Rusia y tal. Pues sí, hay que seguirlas si te quieres enterar de qué va la película, pues si no solamente comes propaganda occidental. El otro día Lavrov estuvo en no sé dónde dando una charla y fueron americanos, miembros del establishment americano, a presionar a los árabes para que no hablasen con Lavrov y muchísimo menos se fotografiaran con él. O sea, y Lavrov después lo comentó, dice, es la primera vez que ha pasado esto. Por supuesto, los árabes hablaron con Lavrov, se hicieron fotos con él y a los americanos les dijeron, ¿pero qué nos estás pidiendo que hagamos si Rusia es un socio? Yo creo que, hombre, en ese sentido, está claro que Arabia Saudí pues necesitará ser defendida o por la fuerza bélica rusa, ¿no? Porque yo creo que es el punto débil, como tú bien has dicho. Claro, ahí es el tema, es la jugada. O sea, yo no sé la capacidad que tendrá Estados Unidos para obligar a Arabia Saudí a cambiar de bando. Fíjate que han llegado a acuerdos, pero Arabia Saudí todavía no está efectuando ventas en yuanes a China. Hay una presión, hay unos contactos, pero a día de hoy todavía no está haciéndolo. El día que lo haga, el día que sea oficial y que se diga Arabia Saudí ha vendido, eso es un tema muy importante en esta guerra. Sí, es muy gordo. Cuando ocurra eso es un tema muy importante. Cuando Arabia Saudí acceda a vender petróleo a China a cambio de yuanes, es un cambio que va probablemente provoque una tormenta en los mercados. Qué bueno, tío. Estamos viviendo tiempos súper emocionantes, tío. Yo me vaya a perdonar, pero yo es que flipo, tío. Yo es que flipo en colores, tío. A mí estas cosas me encantan. Esta es la última gráfica que es para que veáis un poco el papel en esta guerra de Irán, que va de la mano de Rusia y de China. Y si te fijas, todos los drones, o la mayoría de los drones que están enviando Rusia a Ucrania son de fabricación iraní. Sí, los Gerán es otro gran aliado en esta guerra, junto con la India y junto con China y Rusia. O sea, todos están de la manita. Eso es incluso los americanos han intentado meter sanciones para que los iraníes no les vendan los geráneos, los drones a Rusia. De verdad que yo qué sé, ¿qué coño se creen los americanos que son? De verdad, es que van por ahí, en fin. Y nada, son todo informaciones para que veáis cómo China diera una política hacia Arabia Saudí e Irán, cómo Irán y China fomentan una asociación integral, cómo Rusia es aliado de Irán. O sea, lo que quiero ver con estas noticias es que la gente tenga clarísimo que estos bloques son reales, que estos bloques existen y que esta guerra no es inventada, es una guerra completamente real. Es una guerra energética que estamos viviendo, es una guerra real. Y es una guerra muy importante que nos afecta a todos.
Porque yo te digo, como gane el bloque oriental, como el dólar y el euro se vayan de Asia, nos va a afectar en nuestra vida a todos, a todos. Pues te voy a decir una cosa, que son cosas que me transmiten a mí mis informantes, tengo buenos informantes. Y primero, decirte que probablemente en marzo Alemania va a anunciar la ruptura total con Asia en cuanto a comercio, que ahora mismo el comercio el comercio alemán con China es una de las principales fuentes de ingreso para China también. Entonces va a anunciar la ruptura total. Y también tengo conocimiento de que los países del sur de Europa no están a gusto, quieren soltar la mano americana, están esperando a que algo pase. Yo imagino que es una guerra civil o algún conflicto interno en Estados Unidos, a la más mínima. No están contentos con el trato que se les está dando a los países del sur de Europa desde Estados Unidos. Podría ser España, Portugal, Italia, Grecia. Pero ahí hay un gallito que podría ser también Francia, ¿no? Parece que Macron está por la labor de esa ruptura y le falta llegar a acuerdos con Alemania, ¿no? Lo que pasa es que Olaf Scholz, tío, es un pringao que hace lo que le dicen los americanos, o sea, lo tienen trincado por los huevos con escándalos sexuales y tal, así que ese tío va a hacer lo que le digan. Así que eso es lo que nos va a venir, ¿eh? Eso es lo que nos va a venir. Así que cada acción tiene una reacción. Así que yo, con eso que veo, con lo que tú me has contado, pues yo preveo que los precios se van a ir más arriba todavía, ¿eh? Más arriba todavía. Fíjate una cosa que te voy a decir, Jesús. Yo he hecho contigo un vídeo el otro día hablando de que la vivienda va a caer. Efectivamente, la vivienda está cayendo. Pero yo hablo con gente del mundo de la economía y me dicen que cuando los que tienen dinero vean que su moneda está cayendo, van a acudir al inmobiliario y en cierta medida lo van a sostener. Hostia, y por un lado, las cosas que tú me dices y las cosas que también me dicen los otros encajan, ¿vale? Encajan. Porque tú dices, joder, si tú me estás contando que el euro y el dólar tienen riesgo de caer, ¿a dónde va a ir a meterle el dinero la gente? En el inmobiliario, que es un valor seguro. Pero claro, mientras no caiga, el inmobiliario sí que va a ir cayendo. Mientras no caiga el euro dólar, el inmobiliario, como estamos viendo, está cayendo. Hostia, tío, estamos viviendo tiempos emocionantes, ¿eh, Jesús? Sí, sí, sí. El 2023, por eso mi canal se llama El Canal del 23, porque el 2023 es un año muy curioso. O sea, es un año donde se van a juntar todas las cosas. La crisis de deuda, la crisis inmobiliaria, la crisis energética, todo a la vez. Entonces nos esperan unos meses muy, muy, muy curiosos y muy interesantes. Bueno, dice Josiri71 que este año va a ser el año del cambio. Y Josiri91 no, perdona, dice Herbert 20230, dice Estados Unidos está mirando ahora a América Latina. Bueno, América Latina no me gusta, Iberoamérica. Y hombre, siempre ha mirado, ¿no? Es el patio trasero, siempre lo ha tenido a raya, siempre lo ha tenido bajo control, siempre lo ha tenido ahí con un pie puesto en la cabeza. Los americanos es que joder, tío, es que ellos sí que han sembrado odio por todo el mundo, ¿eh? Mira que se han dedicado a sembrar odio los tíos, ¿eh? Pero bueno, si quieres ser un imperio no te queda otra. Claro, o sea, si has viajado a Latinoamérica, a Sudamérica, habrás visto que están muy americanizados. Muy americanizados. O sea, sí, yo estaba allí, tío. Yo estaba allí, pero yo estaba allí y me he sentido bien recibido, querido, de la madre patria España. Hostia, tío, sí que es verdad que hay sentimientos contrapuestos. Hay gente que te dice, sí, porque ustedes vinisteis con espejitos de colores. pero sí que es verdad que hay pero también hay mucho odio a todo lo gringo, ¿eh? No pienses que todo es el Montes Orégano. No, claro. Nada, están muy, muy, muy influenciados por su cultura. Luego, claro, evidentemente, no son tontos. O sea, lo que te conté en el primer vídeo sobre la deuda, sobre cómo Estados Unidos era uno de los grandes beneficiarios del cambio en los acuerdos de Bretton Woods y todo lo que ocurrió, eso machacó a América Latina. Hasta ese momento, Argentina, por ejemplo, era uno de los países más importantes y más ricos
en el mundo. Y a partir de esos acuerdos, son muy perjudicados. Bueno, es que si me apuras, yo los países de Iberoamérica para mí son como lo que era Irak, ¿no? ¿Dónde estaban las armas masivas? Las armas de pues lo tenían debajo de los pies, era el petróleo. Y entonces Sudamérica es una cosa fantástica en recursos, es una cosa impresionante en recursos, ¿no? Y ahí es donde está el auténtico problema, para que los americanos vayan allí y sobornen a los políticos, los amenacen de muerte, hay que hacer esto, o si no te quitamos del tabaco. O sea, es la verdad que lo de Sudamérica necesitan un primo de Zumosol que los proteja, tío. Y a día de hoy pues no hay nadie en el mundo, a menos que los Estados Unidos pues vayan sucumbiendo un poco con esta guerra fría que estamos viviendo, que bueno, no es tan fría, estamos pues algo más calentita, ahora es algo más calentita. Yo pienso que vamos a ir a más. O sea, Europa y Estados Unidos van a intentar ampliar las sanciones. China y Rusia y sus aliados van a machacar, pero bien, en el tema de la inflación. Y vamos a ver qué son las armas de uno y otro bando. Es lo que nos espera en 2023. Pues muy bien, Jesús, me ha encantado el vídeo, me ha gustado mucho, ha sido muy interesante. Recordaros a todos que Jesús tiene un canal, el Crack del 23, todo junto, y ahí Jesús nos explica absolutamente todo. Y bueno, y hay que suscribirse, hay que apoyarlo para que no se canse y no si lo perdemos la fuente de información, tío. No, yo voy a seguir dando la lata, ¿eh? Voy a seguir hablando, y voy a seguir haciendo vídeos y voy a seguir contando lo que yo veo, ¿vale? Que también lo diga todo el mundo, es mi punto de vista. Es mi punto de vista. Mucha gente me puede decir, esto es mentira todo. No, es mi punto de vista, es mi visión y es mi análisis. Luego me puedo estar equivocado, por supuesto. Oye, tengo que confesar una cosa. El otro día entré en el foro donde yo suelo entrar y había un revuelo con un vídeo y era un vídeo tuyo. No sé si lo has visto, el vídeo de la vivienda. Y había un revuelo. Sí, había un hilo con nueve páginas. Vamos, yo me quedé, joder, la ha liado parda el tío. Bien, la gente empieza a despertar, como digo yo. Exactamente, muy bien. Bueno, Jesús, pues ha sido un placer, ha sido un vídeo muy interesante y nada, lo dicho, esperamos tenerte aquí en futuras ocasiones, que nos cuentes más cosas y ya iremos viendo acontecimientos. Muy bien, pues no perdemos de vista y estamos pendientes de todo lo que pasa. Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. Gracias por estar aquí, gracias a vosotros también. Y antes de irnos, mira, una de las cosas guapas que tiene el Twitch es que si yo cojo, le pico aquí, anda, coño, no hay ningún canal en directo, porque puedes hacer un raid, puedes mandar a toda la gente que está viendo este vídeo al otro, ¿no? A otro canal. Pero bueno, ahora mismo no hay nadie conectado de la gente que yo sigo. Tendré que seguir a más gente. En fin, pues damos punto y final aquí al vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, chicos.